¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo el resumen completo, casi review, del capítulo 193 del manga Jujutsu Kaisen. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y si pueden patrocinen el canal, dándole al botón de unirse, pues con todo esto me ayudan bastante. Por cierto, estoy subiendo videos cortos o shorts con datos curiosos del anime, ojalá le puedan dar todo su apoyo. Les dejo una etiqueta con la lista de reproducción por si gustan darle un vistazo. También les dejo una etiqueta con la review del capítulo 1055 de One Piece, espero que les guste. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Colonia Sakuriyama parte 3. Iniciamos con la frase: Naoya se ha convertido en una maldición, ahora solo apunta hacia Maki. Vemos la nueva forma de Naoya en todo su esplendor, siendo sumamente aterradora e imponente. En eso algo le sorprende. Al ver su puño, se da cuenta de que está lleno de sangre, y sale humo de él. Mira hacia donde Noritoshi salió expulsado, estando sorprendido de que este sobreviviera. Naoya, vas a hacerlo, ¿verdad? Aunque estés podrido, sigue siendo el próximo jefe del clan. Pasamos con Noritoshi, el cual está sentado, jadeando, y aún mantiene su guardia después de ese tremendo ataque de Naoya. Además, vemos restos de árboles y de un tejado. En eso recuerda el momento en el que Naoya estaba a punto de golpearlo, y cómo utilizó sangre para amortiguar el golpe. Noritoshi piensa: si no hubiera dejado que la sangre fluyera entre nosotros, me habría cortado el brazo y el cuello. Noritoshi se levanta y ve a lo lejos cómo algo se aproxima rápidamente, quemando los árboles a su alrededor. Noritoshi sigue pensando: si pierdo los estribos, aunque sea por un momento, me llevará al límite y moriré. En ese momento usa una técnica para aumentar su velocidad. Noritoshi, escala roja fluyente. Vemos cómo esta funciona, pues su ojo comienza a mostrar signos de la técnica. A lo lejos, Maki se acerca lo más rápido que puede a donde está Noritoshi, viendo que Naoya se aproxima rápidamente a él, y ya está a unos cuantos metros. Sin más, Maki pasa al lado de Noritoshi blandiendo su espada, dirigiéndose a Naoya. En un genial panel vemos cómo Maki logra detener el ataque de Naoya con su espada, pero este ya está listo para atacarla. Sin embargo, la sangre de Noritoshi comienza a girar a su alrededor, pues está listo para usar una de sus técnicas. Noritoshi, unión carmesí. Naoya es atrapado por la sangre como si se trataran de cuerdas. Este está confundido sin saber qué es lo que está pasando. En un genial panel vemos cómo Noritoshi está reteniendo a Naoya con todas sus fuerzas. Noritoshi, Maki. Ella entiende y sin más se lanza al ataque, propinando una fuerte estocada con su espada. Aún así, Naoya logra esquivarla en el último momento tirándose al suelo, siendo apenas rozado por la espada de Maki. Maki piensa, se dio la vuelta y la recibió con una barrida. En eso dice: ¿quieres tomártelo en serio? Naoya por su parte ha logrado liberarse de la técnica de Noritoshi, viendo cómo solo quedan residuos de esta. Además retrocede un poco. En ese momento Maki le grita a Noritoshi: Maki, Noritoshi, esa maldición es el resultado de Naoya Zenin. A este le sorprende que el ego de Naoya no haya cambiado incluso después de ser una maldición. Noritoshi, esto es lo que pasa cuando las personas se convierten en maldiciones. Ellas pueden conservar su personalidad. Ahora entiendo por qué lo hizo Orimoto Rika de Okotsu. Maki, Naoya también puede usar una técnica maldita. Noritoshi la reconoce como la hechicería de proyección de Naobito Zenin. Sin más, Naoya comienza a luchar contra los dos. Maki se da cuenta que Naoya está usando su técnica para mantener el aire en su lugar y luego usa sus puños para hacerlo explotar. En eso, Maki observa cómo Naoya pasa rápidamente, solo dejando ver un resplandor y destrucción a su paso. Ahora pasa rápidamente al lado de Noritoshi, sin hacerle nada mientras él se cubre. En una toma lejana, vemos que Naoya es tan rápido que solo se ve un gran haz de luz, el cual se dirige al cielo. Maki y Noritoshi se quedan muy confundidos sin saber qué es lo que está pasando. Noritoshi, ¿está escapando? Maki, no, está acelerando rápidamente. Naoya se dirige hacia arriba, ganando cada vez más velocidad. Maki, vendrá hacia nosotros con su máxima velocidad. Noritoshi, no quiero imaginarme cuál es su máxima velocidad. Maki, en su forma incompleta, este ya alcanzaba velocidades supersónicas. Estos deciden que recibirán el ataque y lo contrarrestarán después. Naoya ha adquirido una gran velocidad, pues ahora donde estaban sus extremidades solo vemos una especie de vapor. Maki observa desde el suelo preparándose para atacar.
asumiendo su posición de combate, teniendo a su alrededor una especie de esferas de las cuales salen muchos picos. Maki, Noritoshi, no te acerques a la flor. Sin más, Naoya se prepara para volver, viendo un gran haz de luz dirigiéndose hacia donde está Maki Noritoshi. El cuerpo maldito de Naoya toma aire mientras viaja a la velocidad del sonido. Este cierra sus extremidades y lo comprime usando energía maldita para acelerar todavía más. Al llegar a donde está Maki, esta ha convertido las flores en una especie de pequeños muros, teniendo toda una pila ante ella para evitar o disminuir el ataque de Naoya, pero este con sus extremidades los golpea. El plan de Maki no funciona, pues todos sus muros son destruidos, creando una enorme explosión, la cual manda a volar a Maki, mientras Noritoshi solo se puede cubrir. En una genial página doble, vemos como Naoya está arriba de Maki, la cual está en el suelo bastante dañada, incluso de su boca sale sangre. Maki piensa, su velocidad alcanzó hasta Mach 3. Naoya parece decepcionado y mira fijamente a Maki. Terminamos con este diciendo, Naoya, ¿estás mintiendo? No puede ser que perdiera una vez contra esto. Podría ser el fin del Hombre Araña. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, pues la pelea contra Naoya se descontroló. Me sorprendió bastante que Noritoshi lograra escapar de la muerte, aunque fue por muy poco. Además, Maki lo salvó momentos después. Sin duda, el aumento de poder, o en este caso de velocidad, fue increíble. Ni la misma Maki se imaginaba que fuera tan rápido. Incluso creía poder detenerlo y contraatacar. Aún así, no creo que esté completamente derrotada. Insisto en que no hemos visto todo el potencial de Maki, aunque debemos aceptar que Naoya está muy roto. Pero de una forma u otra encontrarán la forma de ganar. Solo espero que ninguno de los dos tenga que sacrificarse para llevar esto a cabo. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y si creen que Maki ha sido derrotada completamente. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Plachan fuera.